aquí 19, para santidad. Y volvemos a este punto que habla mucho este pasaje, la santidad. Santidad es una de esas palabras que parece hipnotizar a las personas. O sea, escuchamos santidad y hablamos así, creemos que es algo divino, celestial, magnífico. Y pocos comprendemos el significado. Ajá. La palabra griega, que es agiasmón, viene de la raíz agios, ajá, que significa puesto aparte para Dios o sagrado o de moral pura. En su forma plural, esta palabra, agio, significa el pueblo de Dios. Vean qué bonita esta palabra. Entonces, santidad entonces es lo que ocurre cuando Dios nos libera del pecado y nos pone en el camino de la santidad. En esta vida, santidad sigue siendo un viaje. Por eso dice la forma de doctrina. Seguimos en el molde, hermanos. Dios nos sigue moldeando. Entonces, esta santidad sigue siendo un viaje. Todavía no es un destino. El pastor lo va a explicar más adelante, más mejor. El propósito entonces de este viaje es la restauración de la belleza con que Dios nos creó en un inicio y eliminar las cicatrices y desfiguramientos que causaron el pecado en nosotros. Entonces, en esta vida nunca nos haremos por completo santos, pero con la gracia de Dios crecemos en santidad. Llegamos a nuestra plena capacidad de santidad en la resurrección. Y eso es algo que todavía no ocurre completamente y lo va a explicar el pastor. Pero nos podemos regocijar en este progreso que Cristo nos hace posible en esta vida. De otra manera no podríamos crecer en santidad. Sin Cristo no podríamos siquiera entrar en el molde. No podríamos, pero Cristo nos da esa oportunidad. Dice versículo 20 y 23. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Voy a irme un poquito rápido. Dice, ¿qué fruto? ¿Qué fruto pues teníais? ¿Cuál era el fruto? En ese momento, hermanos, cuando nosotros vivíamos aún en pecado, que no hayamos muerto al pecado, los frutos que teníamos pues eran frutos de muerte y no lo veíamos porque para nosotros era algo natural. Pero cuando hemos muerto al pecado y ahora estamos en el camino de la redención, en el molde, si nosotros nos ponemos a recapacitar en ese fruto, pues nos da vergüenza. Decimos, ay, qué fea esas cosas que hacía, qué fea esa persona que era antes. Por eso dice, ¿pero qué fruto teníais de esas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Ahora viéndolas desde el otro lado, desde el camino de la redención. Decimos, qué fea, o sea, qué feo fruto tenía, ¿no? Entonces, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Pablo ha hablado de sus vidas antiguas en servicio al pecado en versículos anteriores. Mas ahora, dice, marca un cambio. Ese mas ahora significa un cambio. Y Pablo habla de vidas nuevas en servicio a Dios. Si el fruto de la semilla del pecado era la muerte, entonces el fruto de la semilla de Dios es la santidad y la vida eterna. Y es
incluye ambos, cantidad y calidad de vida. O sea, cantidad de que desde ahora nosotros ya empezamos a vivir la vida eterna. Y calidad, ¿de qué manera la vamos a vivir? En santidad. Y entonces comenzamos a experimentar la vida eterna al ser bautizados. Pero debemos esperar hasta la resurrección para experimentarla en plenitud. Y termino. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso ya lo sabemos. Ya sabíamos que el pago del pecado era la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Entonces, después de oír que el pecado se paga con la muerte, esperamos oír que la paga del servicio a Dios es la vida. Sin embargo, no es lo que Pablo quiere decir, porque a lo largo del libro de Romanos, hermanos, que hemos ido estudiando, se enfatiza muchas veces que no nos podemos ganar la vida eterna. No es como que yo voy a recibir un salario por lo que yo hago. Por eso dice, más la dádiva, porque debemos recibirla como un don de Dios, como un regalo. La paga del pecado es como un salario, pero dice la dádiva, no es, dice la paga de Dios, no. La dádiva, porque no es algo que nosotros podamos hacer para recibirlo, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Esta es la dádiva de Dios y son buenas noticias, particularmente para los que hemos pasado los que han pasado muchos años sirviendo al pecado. Significa que no importa cuán profundo sea el hoyo en el que han caído, en el que hemos caído, porque Dios es capaz de redimirnos. Ajá. Una vez que pasamos del pecado al lado de Dios, Él hace el cheque requerido para redimirnos, sin importar lo grande que sea. Y esto, hermanos, fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él pasó ya ese cheque. Él pagó el precio y no requiere ningún precio adicional. La dádiva es también una buena noticia para los que nos criamos en la iglesia, los que estamos en la iglesia y que hemos conocido a Cristo de toda la vida. Podemos contar con que Cristo nos va a ayudar a evitar esos hoyos del pecado y así llevar y vivir en una vida de santidad. Y bueno, con esto, hermanos, terminamos el capítulo 6 y doy paso a mi hermano Laguna. Agradezco mucho a Yazaret esta conclusión del capítulo 6, extraordinaria, y ese magnífico versículo con el que termina el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte significa todo lo contrario a la vida. La muerte significa apartados de Dios, bajo el juicio de Dios y en castigo eterno por el pecado. Eso significa muerte. ¿Y cómo no va a ser un carisma de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, si lo contrario es la muerte eterna? Este versículo es simplemente impresionante y el Señor nos lo permitirá entender más para ganar más almas para Cristo. Ahora yo en lo personal voy a tomar el capítulo 7 con la ayuda de Dios y le pido al Señor su fortaleza y su dirección para mi mente y corazón para explicar este capítulo, a veces un tanto difícil, pero que de él salga una enseñanza para el creyente, una enseñanza positiva, llena de luz y de esperanza. El capítulo está dividido en dos secciones. En la primera sección, del versículo 1 al 6, pues habla
de una similitud. Pablo no cesa de dar ejemplos, como decía Yazaret, ejemplos de la vida cotidiana. Y aquí da un ejemplo del matrimonio según la ley de los judíos. En Levítico 20:10 me parece habla de cuando ocurren problemas de adulterio y o sea, la ley judía está llena de mandatos al respecto del matrimonio. Entonces voy a leerlo primero del 1 al 6 y vamos a ver qué obtenemos de enseñanza. Yo hago una aclaración. En la Biblia Reina Valera suprimieron un O antes de la frase. Vamos a ponerlo porque en otras versiones está O. El O es muy importante porque liga lo que aquí se dice con el capítulo 6. Dice, ¿o acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está dirigiéndose a los que tenían la ley desde el nacimiento, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y aquí habla de este ejemplo de la mujer casada que está sujeta por la ley al marido, por la ley judía, según el mandato de Moisés, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está preparando el terreno para lo que él nos quiere exponer en base a este ejemplo. Aquí está presentando una pareja unida por la ley, vamos a decir, por la fuerza de la ley, a veces no con mucho convencimiento, pero la ley era la ley y había que aguantar y vivir un tanto forzadamente. Y la mujer, pues según la ley, tenía que estar bajo la sujeción del marido. Y pone el caso, pone la circunstancia en el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Esto lo dice la ley judía, la ley de Moisés. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es un ejemplo, no está dogmatizando sobre la ley judía, que esa ya está expresada en el Levítico. Y dice así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Antes, supiéramos de la ley o no supiéramos de la ley, cuando andábamos en nuestros pecados, solo la ley nos sujetaba. La ley, ya sea la ley de nuestra conciencia, la ley de nuestro corazón, de lo que estuviera allí, o la ley si conocíamos la Biblia y la habíamos leído, la ley bíblica, ¿verdad? Pero dice que estábamos unidos a la ley, como la mujer casada estaba unida a su marido. Pero aquí pone también el ejemplo de que el cuerpo de Cristo, dice, versículo 4 textualmente para no perdernos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Aquí ya está mencionando el evento que en el capítulo 6 se explica abundantemente, que hemos muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo. Y aquí hay dos acepciones para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que murió en la cruz y morimos con él, y el cuerpo de Cristo que resucitó de los muertos. Es de Cristo, pero el primero era un cuerpo, y ese cuerpo se quedó y murió en la cruz, y el otro resucitó de entre los muertos. En el caso de Cristo es el mismo cuerpo, pero la segunda etapa ya es un cuerpo de gloria, ya es un cuerpo celestial, y es el cuerpo de resurrección. Un cuerpo murió para que muriéramos con él, nuestro viejo hombre, el que estaba sujeto a la ley, y el otro cuerpo resucitó para que resucitáramos con él de entre los muertos, y de esa manera, en vida de resurrección, podamos llevar fruto para Dios. Ah, qué hermoso fruto. Qué hermoso fruto, porque en la otra situación de estar bajo la ley, vamos a decir, en un matrimonio mal avenido, no daba más fruto que fruto de muerte. Ya lo vio Yazaret en el capítulo 6. Solo aquellos que habremos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, podemos llevar ese fruto para Dios. Y lo viene a aclarar en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, y la carne le llama la carne, la situación del hombre adámico, el viejo hombre, el que tuvo que morir. Miren, entre los cristianos a veces usamos mal este término de la carne. Un verdadero cristiano ya no anda en la carne. Andaba en la carne antes de ser cristiano, porque mientras estábamos en la carne, y esta es una condición de aquel que está gobernado por la carne, en una naturaleza adámica, el viejo hombre, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esta es una repetición del 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Y ya vimos lo que es la muerte. La muerte es el estado más desastroso que jamás un ser humano puede llegar, apartado de Dios y bajo el juicio de Dios en paga por sus pecados. Muerte, y el fruto para muerte. Y dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, porque hizo la similitud de que morimos, así como murió el primer esposo, y ya estamos casados con el segundo esposo, que es Cristo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿verdad? La muerte nos dio libertad, ¿verdad?, de tener una relación con Cristo, morir a lo anterior, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, y aquí llama el régimen nuevo del Espíritu, y no el régimen viejo de la letra. En algún otro versículo dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y aquí empieza a aparecer la acción del espíritu. La acción del espíritu que en el capítulo 8 se va a dar
la explicación en toda la intensidad de lo que Pablo ha escrito. Entonces, esta primera sección, la analogía tomada del matrimonio, pues la gran lección es que los que están en Cristo, ya sean judíos o gentiles, no están bajo la ley, considerado como principio, sino bajo la gracia. Amén. Pleno y favor, un carisma de Dios, un regalo divino. Aquel favor manifestado a Cristo por Dios. Ahora volvemos a repetir y no nos cansaremos de repetir, la vida del creyente es en la fe y no en el esfuerzo. Pablo lo recalca en Gálatas 2:20. La vida que vivo en la carne, que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe que es en el Hijo de Dios. Y ahora la vida del creyente es, inciso 2, en el poder del Espíritu que mora en el creyente. Un régimen nuevo del Espíritu. Un régimen nuevo del Espíritu. Y vamos a ver poco a poco, y cuando se lea y se estudie Romanos 8, se podrá constatar que solo el Espíritu que nos ha sido dado, si es que estamos en esa condición de recibir al Espíritu y de que nos ha sido dado por la gracia de Dios, solo el Espíritu tiene el poder para vencer a la carne. Ahora viene la segunda sección del capítulo 7 y se habla de una situación que se define como el conflicto de Pablo, Pablo, pues había sido, déjeme dar una introducción para que podamos entender la segunda sección del capítulo 7. Porque no es fácil. No es fácil entender por qué Pablo está haciendo una recapitulación tan desnuda, tan difícil de entender. Lo teníamos como nuestro prototipo, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, no me miren a mí porque yo tengo un gran conflicto. Pero la verdad es que Pablo lo está dando esta revelación no para que la imitemos, porque por la gracia de Dios no tenemos que pasar por todo lo que Pablo pasó. Pablo venía de una condición de un judío religioso, solo en la letra, lo dice claramente en el versículo 6, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y un judío religioso bajo el régimen de la letra no entiende y no profundizaban en lo espiritual. La ley es correcta, la ley viene del corazón de Dios y aquí en ningún momento va a decir que la ley es incorrecta, no. Pero lo que sí va a decir es que la religiosidad, el conocer a Dios a través solamente de la letra, y quiere decir la letra, quiere decir solamente los rituales, solamente las apariencias externas, traen una gran desesperación al individuo, porque está en un sistema religioso, pero no obtiene la paz y la tranquilidad de tener una verdadera relación con Dios. Y eso es lo que Pablo está dibujando aquí en lo que vamos a leer. No nos asombremos, no nos espantemos. Es el retrato de un hombre desesperado, que está atado a un sistema religioso que no le resuelve el problema del pecado, que no le da un camino hacia el cual dirigirse,
y que hay desesperación porque no hay esperanza. Recordemos que nosotros tenemos dos maneras de ver esto. Hacia el pasado, todo es por fe. Creemos que Cristo hizo lo que dijo que hizo, porque Dios nos lo ha revelado y por fe lo hemos creído. Y por fe nos basamos en el evento de la cruz y de la resurrección. No estuvimos allí, pero Dios nos lo ha revelado y por fe lo creemos. Y para adelante, el creyente pues tiene esperanza, tenemos esperanza. Lo que va a suceder hacia adelante no es fe, es esperanza. Fe es lo que sucedió en el pasado y lo que va a ser adelante es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, que resucitaremos con Él y que Él vendrá y que allí descansaremos. Ahora no descansamos. El creyente en este momento en vida no está en el descanso, en el reposo. Lo estaremos, como lo dijo Yazaret, cuando Cristo venga por nosotros. Estamos luchando, estamos esforzando. Y es parte de lo que se lee aquí. Vamos a leerlo de corrido. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, fíjense, dice que vivía sin la ley, y realmente nomás vivía las formas del judaísmo. Estaba preocupado del Shabbat y que si se lavaban los trastes adecuadamente, del tiempo en que, de la manera de que se cocinaban los alimentos, cosas externas. Y dice que él solo hacía su voluntad con respecto a la ley, pero venido el mandamiento, el pecado reavivó y yo morí. Era una situación que él se sentía muerto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. No había esperanza. No conocía más que un sistema religioso. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Tremendo este sistema religioso. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No lo está cuestionando, la ley es santa, el mandamiento es bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí y eso es cuando sucede que no entendemos la ley y no entendemos el mandamiento y vemos la imposibilidad de nosotros de cumplir en nuestra carne el mandamiento y la ley y no hay ninguna otra opción. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Como un sistema religioso de este tipo toma una ley que es buena, pero no logra hacer del hombre un hombre redimido, un hombre salvo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, o fue concebida por Dios y Dios es espíritu, y la ley es correcta, viene de Dios y Dios es espíritu. Pero él dice, el contraste es que yo soy carnal, vendido al pecado. No es que él lo fuera en ese momento, pero él está retomando un conflicto interior que él vivió y que lo está haciendo dramático para que nosotros lectores podamos entender la triste condición de un sistema religioso
que no conduce a la salvación. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está haciendo el cuadro de un hombre perfectamente confundido, que ha llegado a tener cierto concepto religioso, pero que no tiene ningún camino cierto para su vida. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esto puede ser una salida para alguien que no ha llegado a una conclusión de la verdad de Dios y que se queda a medias, ¿verdad? Y que se queda diciendo que, bueno, pues si lo que hace, lo hace, pues no es él, y se exime de toda responsabilidad, sino que el pecado que mora en él. Esto puede ser, y nos lo está dramatizando aquí el apóstol Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Bueno, la ley de Dios siempre es un deleite para cualquiera. La ley de Dios, la gente, las personas, muchos leen la Biblia por sentirse bien, pero sin llegar a la salvación, sino para deleitarse en sus sentidos. Y la ley pues es perfecta, que deleite el alma. Así lo dice el Salmo. Así que queriendo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Condición muy tremenda. Es un verdadero conflicto. Y si no fuera por el versículo 24 y 25, nos quedaríamos confundidos. Porque pues aquí está este hombre desgraciado, ¿verdad? De Romanos 7, es un hombre no regenerado, bajo la convicción del pecado. La respuesta completa es que está clamando por ser librado, no de la culpa y del castigo del pecado. No quiere ser librado de la culpa y del castigo, sino del poder del pecado que mora en él. No pide el perdón de los pecados, pide auxilio contra el pecado que reside en él. Está preocupado no por el día del juicio, el día que Dios juzgará a todos los hombres, sino por una condición de servidumbre que él mismo aborrece. Por ejemplo, aquellos judíos que menciona la Biblia, por ejemplo, en el día del Pentecostés, cuando Pablo les predicó, ¿verdad? Y les predicó a Cristo resucitado. Y ellos dijeron con una tremenda convicción, ¿qué haremos? Estaban desesperados, así como Pablo está haciendo la radiografía de un hombre desesperado que sabe algo de la fe, que sabe de un Dios, que sabe de pecado, pero no logra armar el rompecabezas para él, muy confuso. Y estos judíos decían a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. También
Pablo, ¿verdad? También en el caso de Pedro, el carcelero de Filipos, y le decían, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y así está la humanidad hoy en día. Algunos en la humanidad están clamando, ¿qué haremos? Y tienen esta confusión que está aquí dibujada. Y es tremendo. Es tremendo. Son las características que Pablo dibuja, que el pecado moraba en él, a pesar de que se deleitaba en la ley de Dios, que su voluntad era impotente en contra de ese pecado, que el yo pecaminoso no era su verdadero yo. Es como cuando alguien dice, cuando yo peco, no soy yo, es algo que me está moviendo al pecado. Y que había liberación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, miserable de mí, versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? También una vez leí y quedé convencido de que Pablo estaba usando un ejemplo, como tantos ejemplos, de la vida real de aquella época. Cuando querían castigar a un criminal, la ley de algunos lugares, y quizás era usada en el Imperio Romano, y también entre los judíos, aunque no era la ley que está de Moisés, pero se usaba que si alguien asesinaba a un hombre asesinaba a otro, entonces el castigo era que el muerto, el que había muerto por haber sido asesinado, se, se lo amarraban al vivo, o sea, lo ponían junto al vivo, al asesino, y lo amarraban los dos cuerpos, uno estaba muerto y otro estaba vivo. Eventualmente la podredumbre del cuerpo muerto se pasaba al vivo y el vivo acababa muriendo en una muerte espantosa. No podía separarse de ese cuerpo muerto y eventualmente moría. Y esa es una similitud que usa Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tremendo. Y verdaderamente podemos ver que la dádiva de Dios en Cristo nos ha venido a dar libertad, a dar paz, a dar tranquilidad, pero también una gran carga por todos aquellos que viven todavía en la oscuridad. Y dice, gracias a Dios por la liberación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo dijo, ¿quién me librará? Pues la respuesta es el descubrimiento a su alma de esa gloriosa liberación consumada en la cruz. Por eso decíamos que la revelación que viene de Dios hacia nosotros, de que estamos libres, de que Él nos ha considerado salvos. Y mucha gente dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le hacemos repetir una oración y oramos por él y lo dejamos ir. Pero creo que el único que puede dar la constancia de salvación es Dios, por medio de Jesucristo. Por eso tenemos que humillarnos y clamar a Dios para sentir, después de lo que Pablo experimentó, el tormento de la duda, llegar a sentir la salvación. El descubrir en tu alma esa gloriosa liberación consumada ya en la cruz.
la verdad de la muerte al pecado y a la ley con él, con Cristo. Por eso dice, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Eso dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, la conclusión, que es el texto de todo el pasaje, así que Pablo siempre llega, yo mismo con la mente. Ese es el verdadero yo renovado. El testimonio viene primero a nuestro interior, ¿verdad? Dios nos habla no al exterior. Cuando Dios te da una revelación, no lo recibe tu mano, no lo recibe tu ojo o tu piel, lo recibe tu corazón, lo recibe tu yo interior. Y a partir de allí, todos tus sentidos te van alineando. Por eso dice, sirvo a la ley de Dios y con la carne puede ser que sirva a la ley del pecado. Y esto deja abierto lo que sigue, que es viviendo en el Espíritu, el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Miren, el sendero de la fe es el más odioso que pueda haber para la carne, porque aquí termina hablando de la carne. Y aquí está la gran batalla en el versículo 25 al final. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿correcto? La fe. Y la carne a la ley del pecado. ¿Y qué es lo que está expresando en este conflicto? Que la fe es hermosa, la fe es preciosa, pero a la carne no le gusta. Porque la fe no deja lugar a la carne. La fe no le da ninguna parte en la obra, ¿verdad? Como dicen los del teatro. ¿Qué parte me vas a dar para que yo salga y aparezca en la obra de tu vida? Pues a la carne la fe no le da parte. Y en consecuencia, la carne llegará a cualquier grado hasta de abnegación religiosa y hasta aplicarse flagelos, cualquier cosa, con tal de seguir figurando dentro de la obra de tu vida. Te va a pedir, la carne te va a pedir que hagas grandes mandas, grandes demostraciones de que eres un hombre o una mujer religiosa para no quedarse fuera. Pero la fe no le da lugar a la carne, porque la fe nos lleva a morir con Cristo, a morir con Cristo. Yo quiero terminar aquí con oración. Quiero decirles algo que consideren los próximos 3 viernes. Yazaret se va a encargar del estudio completamente, va a tomar a partir del Romanos 8, viviendo en el Espíritu. No se la pierdan. Viviendo en el Espíritu de Romanos 8 es hermoso, porque ya vimos donde nos deja Pablo en el 7, que solo el Espíritu, ¿verdad? Es el que nos va a ir conduciendo esta parte de nuestra vida en Cristo. Siempre en Cristo, siempre en Cristo. Miren, cuando pensamos que hay parte de nuestra vida que no está caminando en Cristo y que estamos débiles y hacemos propósitos, mandas o luchas, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que tú pongas todo en Cristo.
lo fuerte y lo débil, que en realidad nada tenemos de fuerte, pero hay veces que nuestras debilidades queremos resolverlas de otra manera y no en Cristo. Todo en Cristo, todo en Cristo. No hay nada bueno para el hombre en la carne. La carne quiere imponerse, la carne quiere seguir figurando, pero la fe la lleva a la carne, la lleva a la cruz. No le da parte, no le da papel en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque en ti podemos descansar. Mira, Señor, este cuadro de un Pablo agitado, de un hombre tan íntegro como él, tan lleno de propósitos, también no tiene reparo en abrir su corazón y decir por las que ha pasado él. No tenemos nosotros que pasar por eso. Él no lo da y no lo describe para que pasemos por eso. Es más bien una advertencia para que te guardes de él por medio de las claras y diáfanas palabras de Dios, que no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, estás bajo la gracia. Está en ti, está en mí, sufrir lo que Pablo está diciendo aquí y agonizar en dudas, o tener la certeza que nos da la fe y la esperanza para lo que el Señor nos ha prometido. Y la palabra de Dios dice que en Cristo ya estamos sentados en los lugares celestiales, y eso es lo que debemos creer. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si hemos muerto con Él, si hemos crucificado al viejo hombre, si ese viejo hombre ha muerto, y tenemos el testimonio de nuestro Dios que así es. Todo viene de Dios, nada inventamos nosotros, todo viene de Dios. Él tenía ya preparada la salvación de su pueblo. Basta creer, basta la gracia. Y para mantenernos firmes, mantenernos pegados, unidos a la vid, unidos, trasplantados, injertados. Nunca separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Te damos gracias porque hemos podido llegar al final del capítulo 7. Ciertamente un capítulo lleno de enseñanzas. Pudimos ver a Pablo angustiado y él abrió su corazón, pero también vimos la solución cuando dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias. Y gracias porque en mi interior la fe me guía y la fe es más poderosa que la ley del pecado. Así lo declaramos porque esa es la palabra que el Señor nos ha dado hoy. La fe en Cristo, el crucificado y el resucitado y el Señor de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es más poderosa que cualquier ley del pecado que quiera dominar nuestros miembros. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Él a una vida nueva, gloriosa, llena de buenos frutos. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos y nos despedimos en esta noche con el corazón lleno, pletórico de gozo.
y agradecidos contigo, porque ya no hacemos más que dar gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Oramos por todos aquellos que están en la lucha de la fe. Quita las barreras, Señor. Que tu santo y divino Espíritu, que vino a redarguir a la humanidad de pecado, trabaje como lo está haciendo. Son tiempos difíciles, pero tiempos de la gran cosecha. Son los tiempos de la gran cosecha. Estamos listos, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos por concluida la reunión de hoy y pues nos despedimos. Vamos a despedirnos, desear bendición, la Dios lo bendición del bendiga, pastor. Bendiciones. Hermanos a todos. Bendiciones, pastor. Un gran abrazo. abrazo. Nos estaremos viendo el domingo, si el Señor lo Amén, permite, de Dios. y que sea todo para su honra, gloria y alabanza. Amén, gloria a Dios. Amén, bendiciones, hermanito. Amén. Vamos, hasta luego. Bendiciones a todos. Vamos a terminar.